Buenos días, Radio Escuchas. Sean bienvenidos a su programa de radio Contando. Cuéntanos Economía. Esta mañana tengo el honor de presentarles a nuestros invitados: Sergio Alberto Ojeda, Eric Polanco y Brandon Soto Serna. Antes de iniciar el programa, les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios a nuestro email contando@yahoo.com.mx y a través de Facebook Contando Oficial. El tema a tratar el día de hoy, Radio Escuchas, con nuestros invitados es el desarrollo económico. ¿Para qué? Como muchos saben, el desarrollo económico a nivel mundial es desigual, ya que son muy pocos los países que pueden presumir tener un desarrollo económico alto, y esto se debe a muchos factores que más adelante nuestros invitados nos aclararán. Pero lo que no me puedo explicar, y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen la misma duda, es quién pone las pautas para decir qué países son desarrollados y qué países no lo son, o como le llaman actualmente, están en vías de desarrollo. ¿Será que seguimos viviendo con la idea del eurocentrismo, donde cualquier tipo de actitud, postura o enfoque intelectual, historiográfico y de evolución social, donde se considera que Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización? Un claro ejemplo de esto es Inglaterra, donde la mayoría de sus colonias son países desarrollados, como lo son actualmente Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que son los más importantes por mencionar algunos. Bueno, pues para aclarar estas dudas acerca del desarrollo económico, les cedo la palabra a nuestro invitado Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Pavel, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para dar nuestro punto de vista. Bueno, yo abarcaré el tema de qué piensan los distintos autores acerca de cómo llegar al llamado desarrollo económico. Cómo llegar, qué piensan, qué factores influyen, incluso qué variables tocan ellos para llegar al desarrollo económico. Bueno, como bien mencioné, voy a mencionar las diferentes escuelas del pensamiento económico acerca de cómo ellos concepcionan el desarrollo económico. Distintos autores han dado a entender de una manera explícita su visión o concepción acerca de lo que es el desarrollo y cómo llegar a este. Por ejemplo, tenemos Celso Furtado, nos decía que las raíces de la idea del progreso se pueden descubrir por medio de tres corrientes, que son el iluminismo, que es la concepción de la historia como una marcha hacia lo racional. La segunda es la llamada acumulación de capital, que inclusive Marx lo toca, que encierra la idea de una promesa de mayor bienestar en el futuro. Y la tercera, la expansión geográfica de la influencia europea, como bien lo mencionabas tú, Pavel, el eurocentrismo, que significa el acceso de los pueblos más retardados hacia un futuro mejor. También tenemos otra autora que ha dado muy buenas concepciones de lo que es el desarrollo económico, Irma Adlerman. También habla de cómo llegar al desarrollo, diciendo que se deben tomar en cuenta muchas variables y no solo la del ingreso real por habitante. Como mencioné, como te mencionaba al principio, hay varios factores que se deben tomar en cuenta para llegar al desarrollo económico y no solo tomar la variable de PIB per cápita. Bueno, Irma Adlerman, además de que se debe de tomar el ingreso real por habitante, dice que oculta muchas diferencias en la composición de la producción y en la distribución del ingreso o de la riqueza de la sociedad. Habla de que se deben tomar en cuenta otras variables, como bien mencionaba, como la tasa de comercio exterior, la relación capital-trabajo, el alfabetismo, la tasa de natalidad y mortalidad, entre otras. Bueno, siguiendo con estos autores, por su parte, Douglas Steere nos dice que al hacer un estudio del proceso de desarrollo y buscar la forma de alcanzarlo en países de América Latina, de la misma periferia o África, se deben tomar en cuenta varios puntos o factores, como el hecho de que ya nos encontramos involucrados, y de ahí se debe partir, de que tal vez somos capaces pero indecisos a la vez, que el mismo comunismo puede ser una alternativa para buscar el desarrollo, de que este proceso tiene que ver con la dignidad humana y la interacción. Y habla de que es importante tener en cuenta también los efectos de las guerras y la urbanización. Otros autores, siguiendo con esta línea, como Osvaldo Zunkel y Pedro Paz,
que en su concepción acerca del desarrollo y subdesarrollo hablan de los diferentes métodos y enfoques que existen y lo importante que es seguir uno para hacer un estudio de desarrollo. Ellos hablan también de los enfoques que existen en la actualidad acerca del desarrollo económico. El primero es concebir el desarrollo solo como crecimiento, el segundo es el del subdesarrollo como una etapa por la que los países avanzados algún día pasaron, y el tercero es el del desarrollo como un proceso de cambio estructural global, desde la misma producción, que va más enlazado con el pensamiento estructuralista de la CEPAL. Tocando ya la escuela clásica, esta es muy importante resaltar su concepción, porque aquí es lo de su principal pensador, que es Smith, que creía que las economías capitalistas tienen en sí mismas mecanismos automáticos que aseguran un crecimiento económico continuo y armónico. Donde el mercado lo permite, se produce la acumulación de capital y la división y especialización de la mano de obra, que a su vez incrementa la productividad y los ingresos nacionales. Asimismo, la división internacional del trabajo, lo que produce un aumento de acumulación de capital. Decía que de esa manera la economía crece y todos los agentes productivos gozan de ingresos más elevados. Por lo tanto, la calidad de vida mejorará. Siguiendo con esta concepción de la escuela clásica, que hago más énfasis en esta porque es más importante resaltarla, principalmente en sus autores, que son Smith, Ricardo o Say, hablaban del aumento de la redistribución del ingreso, del aumento de la productividad y sus repercusiones en el producto social, ya que ellos decían que si la productividad aumenta en el plano de una empresa, constituye un fenómeno importante para el mecanismo de desarrollo, teniendo en cuenta que es imposible eliminar los procesos económicos históricos que han sucedido, así como las diferencias de estructuras entre economías con distintos grados o índices de desarrollo. Bueno, ahora tocaré a Enrique Dussel, que tiene que ver sus principales ideas a lo que viene siendo las economías latinoamericanas. Hace referencia a varios autores que hablaron en su momento del desarrollo, como Hume, que hablaba del principio de causa-efecto, que a partir de este se forman pasiones, y el tema de justicia, en el que son necesarias instituciones reguladoras para generar un bienestar colectivo. Dussel critica a Smith al cegarse ante los efectos negativos del capitalismo, como la misma pobreza, la misma desigualdad y la mano invisible que regulaba el mercado. Ahora tocaré, para finalizar, a Marx, a Karl Marx, en el cual decía que las propias contradicciones del sistema capitalista ocasionarán en el largo plazo que el sistema se destruya, debido principalmente a la concentración del poder económico en pocas manos, a la apropiación de los capitalistas de los excedentes, a los monopolios. Incluso ya toca al tema actual sobre la importancia de los monopolios que se apropian de la riqueza social y el desarrollo de la internacionalización de los capitales, que permitirían una explotación de orden mundial. Es decir, Marx nos da a entender que el desarrollo no radica en el hecho de realizar ajustes del sistema, sino que el propio sistema puede autodestruirse y llegar a su fin, como procesos económicos históricos anteriores. Aquí ya Marx, un punto de vista nos da que inclusive nos da un punto interesante en el manifiesto del Partido Comunista, que es tanto que el obrero tiene tanto contacto con la maquinaria dentro del proceso productivo, que al final él tiene las herramientas para liberarse, como por ejemplo él mismo crear su propia maquinaria. Para Marx, el modo de producción capitalista es una etapa de tránsito en la evolución de los modos de producción, donde el ciclo debe cerrarse. Plantea en su pensamiento un sistema distinto al desarrollo después del esclavismo. Plantea un sistema más justo, sin desigualdades sociales, sin desigualdad en clases sociales, donde existe un desarrollo del hombre con igualdad de oportunidades que cada uno tiene para desarrollar sus capacidades, que le permita alcanzar un mayor bienestar y mejores niveles de vida. Y para finalizar, analizar el pensamiento de la escuela neoclásica, el cual sus ideas establecen demostrar que cada factor productivo es remunerado de acuerdo a su productividad marginal del trabajador. Ignoraban en gran medida la parte de variables como el desempleo, pero retomando a Furtado, él los critica mencionando que no se pueden ignorar conceptos como la acumulación, ganancia o desarrollo, ya que solo caben en el modelo neoclásico como consecuencia del alejamiento de la posición de equilibrio. Es decir, para ellos solo existen las ganancias cuando no se utilizan óptimamente los recursos. Para los neoclásicos, el tema de desarrollo y el progreso económico pasa más por el nivel de ahorro, en que si no hubiera una remuneración adecuada para el capital, desaparecería el ahorro y la acumulación resultaría imposible. Después del análisis que Furtado hace de la teoría del empresario,
el enfoque lo debemos hacer en el aporte de Schumpeter, que a diferencia de Wilson, que perseguía objetivos como hablar de las fluctuaciones en el nivel general de los precios, como la misma inflación, esto tiene que ver directamente con la tasa real, lo que actualmente conocemos como la tasa de interés. Su enfoque va encaminado a cómo el empresario puede ser motor del progreso económico a través de las innovaciones o nuevas combinaciones. Pero finalmente la crítica de Furtado viene al decir que le da demasiada importancia al sistema de crédito del que pueden hacer uso los empresarios para hacer esas innovaciones, excluyendo un poco el tema de la acumulación de capital. Schumpeter hablaba de que en la medida en que se hagan esas innovaciones se produce un crecimiento, pero mientras no ocurra algún fenómeno nuevo no existirá un desarrollo o un beneficio para la sociedad. Furtado nos dice que una teoría del desarrollo debe basarse en una explicación del proceso de acumulación de capital, ya que ésta se encuentra ligada al sistema de organización de la producción, la distribución y la utilización del ingreso, es decir, a un nuevo proceso histórico. Eso será todo por mi parte, y cualquier duda o comentario, por favor, con gusto se las contestaré a través de nuestras redes sociales. Bueno, Sergio, te tengo una pregunta. ¿Qué le hace falta a México para ser un país desarrollado y dar ese gran salto que desde años anteriores, según se podía dar, pero no se puede? Tenemos riqueza, recursos, pero ¿qué le hace falta para ser un país desarrollado hablando económicamente, desde tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que un factor importante es el nivel de educación. Porque se ha comprobado que realmente, por decir, sí tenemos los recursos, como bien decías, Pavel, tenemos realmente los recursos, pero aquí lo que falta es invertir más en educación de calidad, en capacitar mejor a los estudiantes, a los futuros trabajadores. ¿Por qué? Porque por mencionar un ejemplo, las empresas extranjeras que radican en nuestro país, pues realmente ellos mismos no confían en nuestra misma capacidad productiva, capacidad trabajadora. No confían en nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no tienen la suficiente capacitación laboral, y ellos traen a sus mismos trabajadores, excluyendo por completo a nuestros trabajadores, lo que inclusive genera un desempleo. Entonces, como consecuencia, no se tiene el gran alcance en índice nivel per cápita. No existe un alto índice, un gran alto PIB per cápita, lo que ocasiona que no tengamos los suficientes recursos en alimentación, educación, empleo, salud, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, te agradezco tu participación. Gracias, Pablo. Bueno, Radio Escuchas, seguimos con la plática. Y ahora tocará el turno de nuestro invitado Brandon. Él nos hablará acerca del desarrollo económico, qué oculta, cómo se origina y cuál es su objetivo. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Ahorita que estaba oyendo los comentarios de mi compañero o nuestro comentarista Sergio, es muy importante las características que menciona. Creo que el aspecto primordial para esta discusión que tenemos es ver qué es el desarrollo, cómo surgió, ¿no? Aquí el punto primordial, hay que destacar qué es el desarrollo y qué es el crecimiento, porque hay una cierta dependencia entre ambos. Sin crecimiento no hay desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento, por así decirlo, es el porcentaje o el incremento porcentual en un periodo de tiempo, o que puede ser medible. Y el desarrollo es un proceso de cambio y de crecimiento que ha tenido la sociedad en un periodo de tiempo. Hay una dependencia, como ya lo había mencionado. Otro aspecto que es muy interesante también discutir es cómo es que clasifican a un país desarrollado y a un subdesarrollado. Un ejemplo es el que resalta en Corea del Sur, el cual tuvo mucho apoyo por la intervención de Estados Unidos, el cual le transmitió tecnología y lo apoyó, pero porque era una zona estratégica para Estados Unidos. Pero esta transmisión de conocimiento o de tecnología conducirá a varios efectos marginales peligrosos, como lo menciona un autor que mencionaste, Sergio, Steve Douglas. Él menciona que el desarrollo va a ocasionar una ambición hacia una sociedad industrial por parte de los empresarios, ocasionará guerras y también va a modificar la vida de las personas. Esto quiere decir que las personas que se encontraban en zonas rurales se encontrarán en zonas urbanas, se tendrán que pasar
o migrar para poder trabajar o incluirse en esta industria nueva que están creando. Este proceso viene ligado a una acumulación de capital. Para que los radioescuchas nos entiendan que es la acumulación de capital, simplemente es la posesión mayor a la que otros tienen. Y esta posesión mayor va a ocasionar el origen de la lucha de clases sociales que hoy en día estamos viviendo. Todo esto en su conjunto va a generar lo que es el crecimiento económico y después el desarrollo. Pero lo que siempre va a ocultar y lo que lleva adentro va a ser la lucha de clases y la desigualdad. Bueno, retomando lo que ya había dicho sobre la clasificación de un país desarrollado y un subdesarrollado, cabe resaltar que es muy difícil clasificar a estos países porque tienen distintas diferencias, como diferencias de recursos, diferencias de estructura económica, la cultura. Todo esto hace que se invalide un criterio propio para clasificar a un país desarrollado y un subdesarrollado. Otro autor que mencionaste, Sergio, es la autora Irma Adelman. Lo interesante de ella es de que ella dice que la forma en que clasifican a estos países es a través del ingreso nacional, pero estos métodos que utilizan no incluyen, incluyen unas deficiencias, por así decirlo, que no incluyen todos los bienes y servicios que se consumen, y que el ingreso por habitante siempre va a ocultar una diferencia entre los salarios. Hay un aspecto que Irma Adelman menciona sobre el desarrollo económico, lo voy a leer así, lo voy a citar. Así como está este libro, así ella lo menciona, que es un proceso por medio del cual se transforma una economía cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento pequeña comparada con una economía en donde el ingreso por habitante tiene una tasa mayor. Yo creo que esta forma de definir que el desarrollo se determina por el ingreso está mal, porque en realidad siempre va a ocultar la desigualdad tan marcada que hasta hoy seguimos viviendo. No todo se determina por el nivel de ingreso, hay otras variables que se deben considerar. También cabe resaltar que no es el único problema la forma en que se clasifican. El otro problema es una inadecuación que existe entre la teoría y la realidad. Un ejemplo de esto es el desempleo voluntario. El desempleo voluntario te va a explicar que siempre va a haber una población, por así decirlo, que va a estar desocupada, pero jamás te va a mencionar la incapacidad del sistema de absorber a esa población que está desocupada. También un ejemplo claro que se utiliza en esta inadecuación es la generalidad que se implementa en algunas teorías o leyes y la universalidad. Esto de universalidad es un aspecto que no nos dice que porque haya ocurrido en un país se va a repetir exactamente igual en los demás, o porque sea común en un país va a ser generalizado en todos los demás. Esta es una de las principales inadecuaciones de la teoría con la realidad. Cabe resaltar que, como ya había mencionado, lo que el desarrollo va a tener incluido va a ser crecimiento, pero siempre va a estar adentro de él la explotación excesiva, la desigualdad y la acumulación que los empresarios van a innovar para seguir reinvirtiendo, como otro autor que habías mencionado, Sergio, Marx, el cual nos dice de que la acumulación, las innovaciones técnicas siempre van a aumentar la plusvalía. Para que los radioescuchas entiendan que es la plusvalía, es la ganancia o el trabajo no remunerado que se le quita a los empresarios. Pues bueno, yo pienso, y así como sigue el sistema capitalista va a seguir en pie, va a seguir innovando sus formas de explotación y se va a justificar con las leyes y las teorías. Por ejemplo, hoy en día tiene la tasa natural de desempleo y también se va a justificar con varios aspectos de los autores que mencionaste, Sergio, como Marx, del ejército de reserva y distintas otras teorías que utilizarán para justificarse. Bueno, Brandon, pues algo que mencionaste de que acerca de los países desarrollados, cómo clasificarlos, me viene a la mente algo que alguna vez leí en algún artículo sobre países asiáticos que anteriormente eran muy pobres y actualmente son países desarrollados que a veces hasta tienen un grado de desarrollo económico mayor al que han tenido países antiguamente como Inglaterra, Alemania. Bueno, el ejemplo que yo les quiero dar es el de los tigres asiáticos y específicamente de Japón, Singapur, Tailandia.
que son países que, bueno, Japón sí ha tenido un nivel de desarrollo desde la antigüedad, pero Singapur y Tailandia son países que no tienen muchos años que han tenido un desarrollo económico bastante elevado. Y esto gracias a que han pedido, se han endeudado, pero esa deuda la han sabido administrar bien y lo han invertido en tecnología, innovación, en educación, y prácticamente los países de la periferia o en vías de desarrollo piden deuda, y ¿qué es lo que hacen? Solamente hay corrupción. Deberíamos de seguir no tal cual el ejemplo de los tigres asiáticos, como así se les llama, pero sí tomar algunas ideas, algunos aspectos para que, no sé, en algunos tal vez 30, 50 años podamos ser algún país que a lo mejor no se nos va a considerar desarrollado económicamente, pero sí nuestra población va a tener una calidad de vida mejor que la que tenemos actualmente. Y bueno, Brandon, pues me quedó muy clara tu exposición, tu plática. Te agradezco, gracias por asistir Gracias, Pablo. a este tu programa. Bueno, y para concluir, les cedo la palabra a mi compañero Eric Polanco Alarcón. Él nos hablará globalmente acerca de lo que han comentado nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias Pavel por invitarme a este programa. Bueno, antes que nada, para poder comprender este concepto de desarrollo es un tanto utópico, ya que tiende a tener muchas variables que lo pueden inclusive contradecir. Pero bueno, vamos a hablar de qué es desarrollo, como lo dijeron nuestros anteriores comentaristas. ¿Qué diferencia hay entre desarrollo y progreso? En mi opinión, Pavel, yo lo que puedo decir es que el desarrollo es inalcanzable. Ahorita vamos a llegar a una conclusión un poquito más amena, pero hablar de progreso es todavía un poquito más eficiente, ya que hablar de progreso viene de trascendencia, viene de hechos históricos. Hablemos desde los modos de producción, desde el esclavista, el feudal. Todo esto tiene una trascendencia histórica que va progresando, va cambiando el sistema en cuanto a sus medios de producción, medios de trabajo, etcétera. Pero hablar de desarrollo es un tanto iluso hablar de ello. Entonces, para esto vamos a comprender el concepto de desarrollo. Para comprender este concepto, se tiene que hundar en las entrañas de la sociedad, tal como en su tiempo lo hizo la mente brillante Carlos Marx. Este personaje de mente brillante tuvo un concepto de sociedad más clasificativa y descriptiva. Es decir, su análisis llegó a las entrañas de la sociedad, partiéndola en dos clases significativas, como lo es la clase burguesa y la proletariada. Con estas dos clasificaciones vamos a poder analizar muchas cosas. A medida de que el capitalismo evoluciona, cada uno de estos tiene sus raíces, sus variables, las tienen por diferencia. Es decir, los burgueses buscan ese desarrollo como personas, como lo hablaban los comentaristas. El humano tiende a desarrollarse, quiere desarrollarse, pero las variables no lo van a dejar, hablando proletariadamente. Pero ¿qué hace el burgués? El burgués busca esa superación. Ahí podemos hablar de desarrollo, pero no tan englobadamente como nos lo comentaban con el autor Douglas Steers, que este personaje muy bien clasifica y describe esta clase proletariada. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de desarrollo, la superación tecnológica, del capitalismo, del sistema. Se trata de las personas como conciencia. Vamos a ver cómo está manejándose la sociedad hoy en día. Entonces, a lo que quiero llegar es de que a medida de que se pretende el desarrollo, problemas surgen. Y en mi opinión, a mayor medida de que un país se quiera desarrollar, también surgen problemas todavía mayores y cuanto más en la sociedad. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto bajo el esquema en el que opera cada uno. Marx logró dar esta concepción de burgués donde desea superarse, cambia periódicamente el sistema y lo describe muy bien en su obra, bajo el concepto de plusvalía, todos estos conceptos que ya conocemos, que son una explotación inmersa, una explotación un tanto escondida que nadie ve, pero solamente busca la superación, el desarrollo de ellos mismos, del sistema, no de uno como persona, ¿sí? Pero bueno, tan solo con este concepto
cambiando el esquema, busca el desarrollo, es decir, su beneficio, busca la superación tecnológica para que a medida de que la máquina o la maquinaria o los medios de producción vayan siendo innovados, busca, en este caso el capitalista busca mayor producción en menor tiempo con menor número de empleados, como nos lo mencionaba el comentarista Sergio. Estamos hablando de desempleo, ¿sí? Hablamos de desarrollo, pero por otro lado hablamos de desempleo. La tecnología se supera, tenemos más medios de trabajo, tenemos más insumos, tenemos más facilidades para construir o obtener estos insumos. Pero a medida de que la tecnología se va superando, se van arraigando esta clase proletariada, ¿sí? Si antes se necesitaban 10 para hacer un trabajo, ahora con una máquina y un empleado, basta. Y los 9 que restan, eso es desempleo. Entonces no hablemos de desarrollo porque no lo hay. Puede haber desarrollo tecnológico, pero no un desarrollo como tal global, ¿sí? Entonces ahí es donde se puede separar este concepto de desarrollo con progreso, ¿sí? Bien, entonces vamos nada más para concluir, para dar un esquema más profundo a lo que les estoy tratando de explicar. Hay una ley que en mi opinión se genera a medida del desarrollo, ¿sí? Que a mayor alcance de desarrollo, más lejos queda ese desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Te agradezco la invitación y ojalá se pueda entender todos estos conceptos. Los invito a que puedan consultar estos autores ya antes mencionados. Y bueno, muchas gracias, Pavel, por tu invitación. No, a ti, Eric, muchas gracias. Gracias, Sergio, Brandon, por asistir a su programa. Bueno, les agradecemos a nuestros radioescuchas por haberse sintonizado en esta su estación Contando. Nos despedimos de ustedes y los espero mañana con otro tema interesante sobre economía. Gracias por su preferencia y que tengan muy buena tarde. Adiós.